A pesar de las preocupaciones y los esfuerzos de los padres, los conflictos que surgen entre los hijos de una familia parecen ser inevitables. La relación entre hermanos incluye tanto la competencia como la cooperación. En la mayoría de los casos, la combinación de amor y competencia a la larga origina un lazo fuerte entre hermanos. Sin embargo, no es fuera de lo común escuchar a los padres decir: pelean tanto que espero que no se maten antes de que crezcan. En el caso de Caín, esa increíble posibilidad se convirtió en realidad. Aunque no conocemos muchos detalles acerca de la vida de este primer hijo, su historia todavía puede enseñarnos algo. Caín se enojó, estaba furioso. Tanto él como su hermano Abel habían presentado sacrificios a Dios, pero el suyo había sido rechazado. La reacción de Caín parece indicar que desde el principio tuvo una mala actitud. La Biblia no dice por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín exactamente. Quizás la actitud de Caín fue irreverente o quizás su ofrenda no estaba dentro de las normas de Dios. Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que ofrendamos. Cuando entreguemos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe estar alegre por lo que podemos dar. No debemos preocuparnos por la cantidad, ya que en primer lugar, todas las cosas pertenecen a Dios. Más bien, debemos dar alegremente a Dios lo mejor de nuestro tiempo, dinero, posesiones o talentos. Así que surge una pregunta: ¿qué hace usted cuando alguien le dice que ha hecho algo mal? ¿Reacciona para corregir el error o para negar que necesita corrección? Después de que Dios rechazó el sacrificio de Caín, Dios le dio la oportunidad de corregirlo e intentarlo de nuevo. Incluso Dios lo animó a que lo hiciera. Pero Caín se negó y el resto de su vida es un ejemplo sorprendente de lo que sucede a aquellos que niegan a admitir sus errores. La próxima vez que alguien le diga que usted está equivocado, examínese a sí mismo y elija el camino de Dios, no el de Caín. Caín tenía que tomar una decisión. Podía corregir su actitud en cuanto a su ofrenda a Dios o podía descargar su ira en su hermano. Su decisión es un recordatorio claro de las muchas situaciones cuando podemos optar por hacer el bien o el mal. Y si nuestra elección es la incorrecta, tal como lo hizo Caín, quizás no tengamos la intención de matar, pero conscientemente elegimos hacer lo que no deberíamos hacer. Los sentimientos que motivan nuestro comportamiento no siempre se pueden cambiar por medio de la determinación mental. Ahí es cuando podemos experimentar la disposición de Dios a ayudarnos. Pedir la ayuda para hacer lo que es correcto puede evitar que hagamos cosas de las que más tarde nos lamentemos. Para que Caín hubiera podido dominar el pecado que lo acechaba para atacarlo y destruirlo, él necesitaba deshacerse de su ira envidiosa. De esa manera el pecado no habría tenido lugar donde afianzarse en su vida. Hoy día el pecado aún continúa acechando para atacarnos y destruirnos. Al igual que Caín, seremos víctimas del pecado si no lo dominamos. Por eso no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Más bien, debemos acercarnos a Dios para recibir fe y acercarnos a otros creyentes para recibir ánimo y fuerzas. El Espíritu Santo nos ayudará a dominar el pecado. Esto constituirá una batalla de por vida que no se acabará hasta que encontremos un cara a cara con Cristo. Este es el primer asesinato. Una vida humana es extinguida por el derramamiento de sangre. La sangre representa la vida. Si se le quita la sangre a una persona viva, morirá. Ya que Dios creó la vida, solo Él debe quitarla. La desobediencia de Adán y Eva trajo el pecado a la humanidad. Tal vez hayan pensado que su pecado, comer un simple fruto, no era tan malo, pero observe cuán rápidamente su naturaleza pecaminosa se desarrolló en sus hijos. La simple desobediencia rápidamente generó un despiadado asesinato. Adán y Eva actuaron únicamente contra Dios, pero Caín actuó tanto contra Dios como contra la humanidad. Un pecado pequeño tiende a crecer hasta descontrolarse. Permita que Dios le ayude con sus pecados pequeños antes de que se conviertan en tragedias. Caín fue severamente castigado por este homicidio. Dios juzga y castiga todos los pecados de manera apropiada, pero no lo hace por ira o por venganza. Más bien, el castigo de Dios pretende corregirnos y restaurar nuestra relación con Él. Cuando usted sea corregido, no se resienta, más bien renueve su comunión con Dios. Ahora veamos los siguientes aspectos de esta historia: fortalezas y logros. Fue el primer niño, fue el primero en seguir la profesión de su padre, horticultor y agricultor. Debilidades y errores. Caín, cuando se desilusionaba, reaccionaba con ira.
Elegía la opción negativa aun cuando se le presentara una alternativa positiva. Fue el primer asesino. Lecciones de vida de Caín. El enojo no necesariamente es pecado, pero las acciones motivadas por el enojo pueden ser pecaminosas. Debemos reorientar las emociones de nuestro enojo hacia las acciones correctas y no hacia las malvadas. Lo que ofrecemos a Dios debe brotar del corazón, lo mejor que tengamos y seamos. Las consecuencias del pecado algunas veces duran toda la vida. Datos generales. Lugar: cerca del Edén, posiblemente en la región que hoy ocupan Irán o Irak. Ocupación de Caín: horticultor, agricultor, después nómada. Parientes: Adán y Eva, sus padres. Abel, Set y otros no mencionados por nombre, sus hermanos. Versículo clave, Génesis 4:7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo.